Bueno, y tras los conflictos y la quema de camiones en la Araucanía y los ríos, estamos con el dirigente político mapuche y presidente también de la Fundación de Desarrollo del Liderazgo Indígena, Diego Ancalao, para poder profundizar sobre estos temas. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias a ti, Viviana, por invitarme. Bueno, está la atención obviamente puesta, claro, este último hecho, la quema de estos 29 camiones fue en la región de los ríos, pero desde hace un tiempo obviamente está la atención puesta en la región de la Araucanía y sobre todo con este debate si es que podemos hablar o no de terrorismo respecto a los hechos que ocurren ahí. ¿Cuál es tu parecer respecto a si hablar o no de terrorismo en estas acciones? Mira, en primer lugar, la definición de terrorismo ya está resuelta. Las Naciones Unidas, con el observador que enviaron a Chile, Ben Emerson, determinó que en Chile no existe terrorismo, no se dan las condiciones para que sea catalogado como terrorismo. De tal manera que además Ben Emerson recomendó al Estado de Chile no aplicar más la ley antiterrorista a personas pertenecientes al pueblo mapuche. Además le recomendó crear una institución que fiscalice la forma de tratamiento de estos tipos de casos, pero que fundamentalmente no son terrorismo porque son situaciones entre privados. Y la definición de terrorismo para las Naciones Unidas es que tiene que infundir miedo en la ciudadanía, como cuando se descarrila un tren en Francia y hechos como lo que ocurría con la ETA allá. Esos hechos en Chile no ocurren, de tal manera... ¿Y cuál es la finalidad? ¿Para ti son delitos comunes? Claramente este es un hecho de delitos comunes, pero fundamentalmente y sobre todo los debates que se han dado, lo que tiene que ocurrir aquí es que tiene que haber un debido proceso, tiene que haber una investigación y luego de eso tiene que determinarse de qué tipo de delito estamos hablando y de qué tipo de personas estamos hablando. Ahora, cuando uno escucha, por ejemplo, los argumentos del gremio de los transportistas o de gente de zonas rurales de la Araucanía, lo que plantean es que aquí no hay robos de por medio, sino que finalmente lo que siempre se busca es amedrentar. Y ahí está el caso tal vez más emblemático que tiene que ver con el matrimonio Luxinger-Macay, con la quema de ellos vivos en su casa. ¿Qué opinión tienes tú respecto a quienes plantean que efectivamente esas acciones lo que buscan es infror? Bueno, en primer lugar, con relación a los camiones, han salido fallos en la Araucanía, en Los Ángeles y en Leu, donde el tribunal definitivamente condenó a dueños de camiones por autoatentados, con el objetivo de cobrar pólizas de seguros por incendio. Eso ya está comprobado, hay personas que fueron juzgadas, procesadas y condenadas. ¿Pero todas las acciones obedecen a ese fin, crees tú? ¿De autoatentados de parte de los mismos propietarios de los camiones? Lo que pasa es que no se puede hablar en general, pero en lo particular sobre este tema de los autoatentados no hay ningún político que esté hablando de esto, en consecuencia que si hay personas condenadas por quema de camiones son los propios dueños de camiones que han hecho autoatentados. Con relación a tu otra pregunta, que tiene que ver con el matrimonio Luxinger-Macay, ahí hay un hecho particularmente interesante a resolver. Uno, que es la situación que existía conflictiva entre la familia Luxinger y la familia Macay, en la cual hubieron periodistas que fueron agredidos por esta familia, y luego de eso viene esta situación de quema. Pero fundamentalmente, sobre todo, lo que hay que dejar claro aquí es que cualquier acto de violencia, cualquier acto de quema, cualquier acto que perjudique la vida de las personas es absolutamente condenable y tiene que investigarse. Lo que no se puede hacer es que se vincule sin un debido proceso y sin una investigación, que se vinculen estos hechos a un pueblo determinado, como el caso del pueblo mapuche. ¿Y tú sientes que esa es la predisposición que existe por estos días de una vinculación constante a los pueblos originarios, en particular a las comunidades mapuche, la responsabilidad de estas acciones? Y también te sumo a eso que siempre está el argumento de estos panfletos que aparecen, de grupos que se reivindicarían también estas acciones. Bueno, sobre los panfletos, eso lo puede esparcir cualquier persona que haya cometido ese delito y por eso que tiene que investigarse. Con relación a tu primera pregunta, efectivamente este tipo de acciones permite que un grupo de personas cree una cortina de humo en la cual mediante el terror, mediante los medios de comunicación generan terror y esto lo capitalizan el terror en términos políticos, en un proceso de elecciones políticas como el que estamos. ¿Y por qué te lo digo? Porque hay fundamentos absolutamente claros en que la región más violenta en Chile no es la región de la Araucanía. La región más violenta en Chile es Santiago, la región metropolitana, particularmente el Gran Santiago. Y esos son los estudios que arroja la Fundación Paz Ciudadana. En todos los estudios que ha hecho Paz Ciudadana hay 4 regiones que son las más violentas y no es la Araucanía. Entonces la pregunta es la siguiente: si aquí en el Gran Santiago tú tienes poblaciones donde existe el terror, donde existen grupos que trafican, donde tienen propias leyes,
donde no pueden entrar ni siquiera los carabineros. ¿Por qué, si la cantidad de delitos más violentos que están en la región metropolitana, no se pide que aquí se militarice? ¿Por qué no se pide que aquí se aplique la ley antiterrorista? ¿Por qué no se aplique que la fuerza pública esté en estado de sitio, pues como lo pide Kast? ¿Por qué no se pide eso? ¿Por qué se pide la Araucanía, cuando es la región más violenta y la ¿Sí, que hay mayor un prejuicio, un desconocimiento, a tu parecer, respecto a estos hechos? Y sobre todo, ¿qué pasa con algunos grupos como la CAM, que sí en un momento han planteado que efectivamente ellos están detrás de ciertas acciones como de esta índole? O sea, para responder tu O que defienden también que esta sea una forma de efectivamente reivindicar lo que son los derechos que ellos consideran que quieren alcanzar. Para responder tu primera pregunta sobre el caso puntual, efectivamente que hay una idea de estigmatizar a un pueblo. Cuando uno lee las propuestas presidenciales de Piñera y de Felipe Kast, uno ve que ellos quieren militarizar la región, aplicar la ley e inclusive declarar estado de sitio. Eso no es otra cosa más que estigmatizar a un grupo humano, en este caso el pueblo mapuche. Y con relación a lo que tú me decías de la CAM, sobre los hechos de la CAM, son hechos absolutamente aislados y no pueden representar a un pueblo. Nosotros somos, como pueblo mapuche, somos 1.200.000 que integramos este pueblo en Chile, de tal manera que no se puede condenar a un pueblo o estigmatizar a un pueblo por situaciones puntuales que además tienen que investigarse y tienen que resolverse. Ahora, siempre está ese punto que se hace de decir que aquí obviamente no hay una representación de los pueblos originarios de nuestro país, en particular de la comunidad mapuche, en este tipo de acciones. Y de hecho yo te diría que transversalmente y políticamente de distintos colores siempre se hace esa distinción. Entonces también hay de repente la pregunta que surge es que ¿por qué precisamente los propios representantes de comunidades mapuches no han aislado o marcado diferencia con quienes están por estos días siendo motivo de investigaciones o grupos que han reivindicado ciertas acciones de índole de causar precisamente, llamar la atención, ya sea si es que podemos considerarlos terroristas o no? Ahí está el debate precisamente por estos días, y no precisamente marcan la diferencia y la distancia. Tu pregunta es ¿por qué los dirigentes mapuches no marcan la diferencia con la CAM? Claro, o con algún grupo que por estos días reivindica este tipo de acciones para buscar que haya ahí una devolución, por ejemplo, el tema de las tierras o de ciertos derechos que siempre han sido, podríamos decir, esta petición histórica que se ha hecho de estas demandas que tienen. O sea, lo que ocurre es que hay un consenso en el pueblo mapuche que las demandas de reivindicación son políticas, participación política, reconocimiento constitucional y lo que tiene que ver con territorialidad. Y con autonomía también. Autonomía política, exactamente. Pero lo que ocurre es que todas las movilizaciones y todos los movimientos apuntan al mismo objetivo. Lo que tenemos diferencia con distintos grupos es que es el camino. Claro. La mayor cantidad de personas del pueblo mapuche estamos por un camino del diálogo y por un camino que en lo particular he manifestado que es necesario que el pueblo mapuche tenga participación política. Por ejemplo, cuotas de representación parlamentaria, que es una demanda también histórica que siempre ha existido. Nosotros hemos hablado de crear un registro electoral indígena. Que este registro electoral indígena permita que los pueblos originarios puedan elegir sus propios representantes a nivel local, municipal, a nivel de core, a nivel de diputados y a nivel de senador. Y para eso hay que crear un registro electoral indígena. Nosotros hemos planteado que es la única forma que un pueblo puede tener representación, pero hemos ido mucho más allá. Se necesita también autonomía política. Ahora, yendo a la problemática de fondo, siempre cuando están las posturas respecto a la situación que se concentra en la Araucanía, el foco está puesto ahí. Aquí hay visiones que algunos dicen, obviamente esto no se soluciona con mayor número de carabineros, ni con declarar, por ejemplo, algún tipo de estado de excepción constitucional, sino que ahí estamos hablando de un problema más bien político-social. Han habido mesas, propuestas del gobierno, pero la situación de conflicto sigue o continúa, los hechos, más allá de que si efectivamente hay una vinculación o no con comunidades mapuches. A tu parecer, ¿qué ha faltado y por qué esta problemática sigue estando vigente? ¿Por qué esta tensión continúa por estos días, independiente de todas las muestras que se han dado para poder avanzar? ¿O no han habido tal vez esas muestras efectivamente para poder avanzar y que exista una mayor consistencia mejor, podríamos decir, en esta región? Mira, por respecto a dos cosas. La primera es que el pueblo mapuche en general, nuestro pueblo, no tiene la correlación de fuerza que llaman para poder pedir en la mesa el petitorio y que nos cumplan. Y lo segundo es que las mesas que se hacen no son mesas que incluyen a todos los sectores. Generalmente el gobierno que lo hace invita a los que son cercanos a los partidos que están organizando esto. Y lo tercero es que no hay voluntad política. ¿Por qué? Porque en la última mesa
el obispo de Temuco, Vargas, Sí. él propuso en la mesa que era necesario de que el Estado reconociera constitucionalmente los pueblos originarios, que este país, que este Estado sea un Estado plurinacional y que existan autonomías territoriales para las distintas identidades territoriales de los pueblos originarios. Esa medida no fue tomada en cuenta en la mesa. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política. Y eso es un problema que se ha traspasado por 130 años, desde que Chile invade la Araucanía hasta hoy día. No había voluntad real de reconocer a un pueblo en derechos. Y eso es nuestra lucha. Y por eso, para responder tu pregunta, la génesis de todo esto radica de que el Estado violó el Tratado de Trapigüe firmado entre el Estado de Chile en el gobierno de Freire con el pueblo mapuche representado por Mariluán en el año 1823. Este Tratado de Trapigüe reconoce el territorio mapuche, reconoce los derechos políticos, reconoce los derechos civiles y culturales. Autoridades la reconocen como gobernantes. Ese tratado fue violado en el año 1861 y fue violado por el Estado de Chile, por la presidencia de José Joaquín Prieto. Y ahí se viola este tratado que llevó a la Araucanía a invadir, donde el ejército chileno no solamente invadió, sino que además robó los animales, mató mucha gente mapuche. Eso está en la acta del ejército, tú lo pueden encontrar en los libros de historia. Y eso es el pecado original, y por eso que lo que pide nuestro pueblo es una deuda histórica que se salde, porque el pueblo quedó empobrecido después de esta matanza y estos robos y de esta ocupación, que además es parte de la memoria histórica, es parte de lo que ocurrió en el gobierno de Lagos, donde estudió este proceso la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. Son hechos reales que no han sido sancionados. Y para finalizar, lo que ha sido, por ejemplo, políticas de devolución de tierra, o por ejemplo, las consultas indígenas, lo que se establece a través de la OIT, ¿no han sido pasos para poder efectivamente avanzar esa reivindicación histórica? Bueno, con relación a tu primera pregunta sobre las tierras, Chile, hasta el proceso actual, ha entregado a todo el pueblo mapuche del Biobío al sur 900.000 hectáreas. Antes de la firma del Tratado de Trapigüe, el pueblo mapuche era dueño de 10 millones de hectáreas. Hoy día, la forestal Arauco y Mininco, de Angelini y Mate, son dueños de alrededor de 3 millones de hectáreas. 2 familias en Chile tienen 3 o 4 veces más territorio que todo el pueblo mapuche del Biobío al sur. Eso es con relación a las tierras. Y con relación a tu otra pregunta, lo que aquí se tiene que hacer es que Chile tiene que aplicar lo que se ha recomendado a nivel internacional. Y eso Chile no lo ha aplicado. Y eso tiene que ver con reconocimiento de derechos políticos, pero derechos políticos colectivos, es decir, de un pueblo originario de decidir. Derechos económicos, que el artículo 20 de la propia Carta de los Pueblos Originarios en el punto 2 dice: todos los pueblos originarios que han sido desprovistos de sus materias de producción económica tienen que ser devueltas o compensadas. Y eso no se ha hecho. Y por eso que nuestro pueblo, y por eso que nosotros hasta el día de hoy seguimos pidiendo que se nos reconozcan los derechos que se nos fueron arrebatados. Y ese es por eso que en todos los gobiernos no se resuelve y en todos los gobiernos se sigue reclamando. Y por eso que la solución no es ni judicial, no es ni militar, y no es una situación netamente de pobreza. La pobreza es una consecuencia de esta situación. Diego Calao, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti.